Se nos ha dicho que dejemos que el transformación del vector x igual a las fórmulas dadas, ser una transformación lineal de R3 a R2, y se nos pide que determinemos si t está sobre I o 1 a 1. Para ello, escribiré t de vector x en forma de t de vector x igual a la matriz A por vector x. Quiere que determine la matriz A, si escribimos la matriz A en forma escalón de fila o en forma de escalón de fila reducida, y, a continuación, determinar los pivotes. Si hay pivotes en cada columna, la transformación es 1 a 1. Si hay pivotes en cada fila, la transformación está en. Así que podemos escribir esto como t del vector x es igual. Porque tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas, tendríamos un 2 por matriz de tres coeficientes veces una matriz de 3 por una columna donde, porque las variables son x1, x2 y x3, la matriz de columnas tiene entradas x1, x2, x3 y la matriz de 2 por 3 será la matriz de coeficiente donde la primera fila de la primera ecuación es menos 5, 3, 4 y la segunda fila de la segunda ecuación es 20, negativa 12, negativa 16. Observe ahora que tenemos la ecuación en forma de t del vector x igual a la matriz A por vector x. Sabemos que la matriz A es la matriz de 2 en 3, donde, de nuevo, la primera fila es menos 5, 3, 4 y la segunda fila es 20, 12 negativo, 16 negativo. El siguiente paso es escribir esta matriz en forma escalonada de fila o forma escalón de fila reducida. Ya he encontrado el forma escalón de fila reducida. En forma escalón de fila reducida, la primera fila es 1, 3, 5 negativo, 4, 5 negativo. Y la segunda fila es una fila de ceros. Y ahora identificamos los pivotes. Aviso para la matriz en forma escalonada de fila reducida, solo hay un pivote en la fila 1, columna 1. Porque no tenemos un pivote en cada columna. La transformación no es 1 a 1. Y porque tampoco tener un pivote en cada fila, la transformación tampoco está en. Así que para responder a la pregunta, la respuesta es no. Y 1 a 1, la respuesta también es no. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Este es el mismo problema con diferentes fórmulas. Así que, de nuevo, vamos a escribir la ecuación como t del vector x es igual matriz A veces vector x. Así que tenemos t del vector x es igual a la matriz de coeficientes veces el vector x como un 3 mediante una matriz de columna donde los componentes son x1, x2, x3. Usar los coeficientes de la primera ecuación. La primera fila es negativa 1, 2, 3. Usando la segunda ecuación, la segunda fila es 2, menos 7. De nuevo, ahora sabemos que la matriz A, de nuevo, es una matriz de 2 en 3 donde la primera fila es menos 1, 2, 3 y la segunda fila es 2, menos 7. Ya he encontrado el forma escalón de fila reducida. En la forma escalonada de fila reducida, la primera fila es 1, 0, menos 4 y la segunda fila es 0, 1, 1, 2 negativo. Tenemos pivotes en la columna de la fila 1, 1 y fila 2, columna 2. No tenemos pivotes en todas las columnas y, por lo tanto, la transformación no es 1 a 1. Sin embargo, tenemos pivotes en cada fila y, por lo tanto, la transformación está en camino. Entonces, ¿está la transformación en? La respuesta es sí. ¿La transformación es individual? La respuesta es no. Porque ya sabes el segundo la transformación está en camino, conocemos la segunda transformación. Tiene las propiedades que se muestran aquí para transformaciones. Espero que esto te haya resultado útil.